Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Cristina Tonos. En breve conversaremos con ella. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Cristina Tonos. Doctora, un placer tenerla nuevamente en nuestro programa. Igualmente. Doctora, recordando que usted es nutrióloga clínica. Sí. Vamos a hablar de un tema que ahora mismito lo tenemos en el apogeo porque estamos en una época donde se come mucho y se consumen muchísimos productos y se mezclan muchísimas cosas en la alimentación. Y tenemos muchísimas culturas que me imagino son mañas que pueden afectar el estómago de cierta forma y pueden producir hasta intoxicaciones en la población. Sabemos que viene ya el 24 de diciembre, que tenemos esa cena donde preparamos de todo y hay personas que generalmente guardan la comida por tiempos prolongados. La enfrían, luego la calientan y entienden que esto puede que no haga daño. El estar guardando y recalentando la comida varias veces ¿puede producirle algún tipo de situación estomacal o en la nutrición a las personas? Bueno, realmente siempre se ha tratado de recomendar de que cuando se va a sacar un alimento de la nevera, que trate de ser el que se vaya a utilizar para evitar el frío y el caliente de manera repetitiva. Por ejemplo, si nosotros tenemos pollo en el freezer, que fuimos al supermercado y compramos pollo, yo por lo menos trato de dividirlo, de fraccionarlo, para que cuando yo vaya a descongelar, descongele lo que yo vaya a utilizar y así no estar descongelando y congelando. Porque sí, a veces puede haber, principalmente con las carnes, que puede haber ciertas intoxicaciones en ese caso. ¿Cuál es el alimento más peligroso y el que más recalentamos y no sabemos que no puede producir mucho daño? Pudiera ser la carne. ¿La carne? La carne. Sí. Yo había escuchado una vez que el arroz también, cuando lo recalentaban mucho, si no lo guardaban en las condiciones idóneas, que generalmente lo dejamos a veces hasta fuera de la nevera y luego de 4 o 5 horas que está fuera de la nevera es que lo venimos a guardar, que el arroz también silenciosamente produce mucho daño. Que cuando el arroz se cocine y ya esté en su temperatura, directo a la nevera. Hay que refrigerarlo inmediatamente. Pero sin embargo, doctora, a veces tenemos personas que mandan a hacer grandes cantidades de comida. ¿A qué me refiero? En vez de mandan a hacer una pierna entera cuando es una familia que a lo mejor son 4 o 5 personas y esa pierna la mantienen sacándola, calentándola y consumiéndola hasta por una semana. ¿Esto pudiera producir algún tipo de situación estomacal al paciente o no necesariamente? Va a depender mucho de la persona y usualmente cuando se hacen de manera muy específica, entiendo que por ejemplo como el 24-25 que uno aprovecha y hace una cena bastante abundante para el calentado y el 25 y el 26, pudiera entender que no sería negativo, pero
que no sea la constante durante el año. ¿Qué pudiera hacer más daño? ¿Lo que se cocina en el horno? O por ejemplo también tenemos las empanaditas y otras cosas que son fritas. Y a veces la frita también la guardan en la nevera y después la calientan. En la que viene ya hecho de manera, en esa forma, frita, o la que viene hecho en el horno, ¿cuál pudiera ser más dañina a la hora de consumirla varias veces? Está difícil la pregunta. Está difícil. Tendré que investigarlo, sí. Tendré que investigarlo. Pensando, porque hay veces que lo meten como que en los hornitos también, esas empanadas quizás que tienen diferentes cosas. Digo yo que lo ideal sería hacerla que se vaya a comer y no exacto, las otras refrigerarlas. Sí. También tenemos, por ejemplo, el consumo de ponche. Hay muchos ponches que son caseros. Y veo que los ponches a veces los guardan por tiempos muy prolongados y a veces también como que se compran en el supermercado y ya vienen listos. Estos ponches, por la forma en la que se guardan o por la forma en la que se hagan la preparación, pudieran dar algún tipo de problemas estomacales, porque estamos hablando de que a veces tienen leche, tienen huevo. El problema es que a veces normalmente contiene huevo y uno no sabe cómo se ha manipulado ese ponche. O sea que el tema del ponche es ya muy particular, individual, y asumo que un ponche debe ser ingerido inmediatamente o por lo menos los próximos días. En mi caso, yo entiendo que un ponche que dure semanas o un mes guardado en la nevera no sería lo ideal. En ese caso yo lo congelaría. Entiendo. ¿Cuáles son las intoxicaciones más comunes que usted ve en la consulta ahora para esta época? Bueno, ya las intoxicaciones ya no vendrían siendo mucho de mi parte, sería más de gastro, pero así alteraciones, normalmente intolerancia a los lácteos, al gluten y a los embutidos. Sí, pero estas cosas pasan es porque generalmente el paciente tiene conocimiento de esto y rompe las dietas. No, muchas veces son diagnosticados por parte de gastro. Se le hacen los estudios que dan al lugar y ya ahí se determina si el paciente tiene intolerancia a ciertos alimentos y se manda nutrición para entonces así darle la alimentación adecuada. Sí. Doctor, ¿y qué busca entonces la población generalmente en el área de nutrición en esta época navideña? Porque muchos rompen todas las dietas, pero me imagino que hay otros que serían todo lo contrario. ¿Qué es lo más recurrente para esta fecha? Que quieren bajar de peso. ¿Quieren bajar de peso? Sí, eso pero sin embargo hay hay como una cultura donde dicen que todo lo van a dejar para enero. Usted está viendo todo lo contrario. Sí, pero cosa de la vida, ahora antes del 24 como que hay una presión social de que quieren bajar de peso para estar bien el 24 y el 25. Para poder comer todo lo que quieran. Hay como que se desaparecen después del 24 hasta el 6-7 de enero, porque es después de los Reyes, que comienzan a entender que cogieron las libras. Y generalmente cuando que están buscando este tipo de dietas son porque están en sobrepeso o solamente porque quieren bajar algunas libritas. No, realmente es bastante decepcionante el nivel tan alto de obesidad, porque hay que diferenciar lo que es sobrepeso y lo que es obesidad. Ya obesidad es cuando pasa de un rango de índice de masa corporal por encima de 30, quiere decir de que ya la salud de la persona está comprometida y posiblemente si mantiene ese peso que eventualmente va a seguir subiendo, entonces ahí podría traer otras comorbilidades, ya sea presión alta, azúcar, los colesteroles y una baja calidad de vida. O sea, dada el peso, la persona se va a sentir cansada, sin energía, con dolores musculares, ya sea en las rodillas por el mismo peso. Y todo eso, más que la misma alimentación, porque es que es todo un conjunto, es que ha aumentado de manera abrumante el sedentarismo. Ya la gente no quiere hacer ejercicio, no quiere caminar. Muchas veces las personas van a un lugar y por no encontrar parqueo cerca, prefieren irse. Ciertamente. O sea, las personas no quieren caminar, no quieren subir escaleras, no quieren bajar, todo es cómodo. Entonces eso
el sedentarismo junto a la mala alimentación, que ya no tenemos tiempo para cocinar. Ya compro lo que aparezca, como lo que puedo, no tengo tiempo para comer, me paso el día entero sin comer, entonces llega a las 5 o 6 de la tarde y me como en un momento bien corto lo que no me comí en el día entero. Ajá. Y esa bolita de nieve va rodando hasta que se vuelve una bomba. Sí, yo tengo una confusión sobre la alimentación, porque yo sé que hay como diferentes escuelas de la cantidad de veces que una persona tiene que comer en el día y las meriendas que puede tener. Desde su experiencia, ¿cuáles son esas comidas que la persona debería tener en el día y las meriendas? ¿Qué cantidad más o menos? Porque he escuchado que son 5, que son 6, algunos lo resumen a 3. Entonces, para usted, ¿cuál sería la ideal? Es muy variante, porque es que todo va a depender de la vida de la persona, del esquema. Hay personas que no tienen tiempo para hacer 5 comidas. Hay personas que con 2 comidas lo hacen. La importancia de los alimentos es tú cubrir todas tus necesidades, tus macronutrientes durante las 24 horas. Okay. Porque una persona, un ejemplo, vamos a suponer que para mí yo necesito 1500 calorías para mantenerme en mi peso, ni subo ni bajo. Y yo decido distribuir esas 1500 calorías en 5 comidas, perfecto. Como puedo distribuirla en 2 comidas, en 3 comidas, pero lo importante es que yo mantenga esas 1500 calorías que yo necesito durante el día. Como le digo a los pacientes míos en consulta, porque es que también hay un tema que las personas satanizan ciertos alimentos. Claro está, yo no le voy a decir a un paciente mío, coma pollo frito, hamburgues, pizza, pero entender que esos alimentos, si tú los consumes en moderación, no repetitivamente, no va a pasar nada. Sí. Entonces, si yo le digo a una persona, mira, si tú quieres bajar de peso y tu déficit calórico son 2000 calorías, y tú vas a Wendy, por decir un ejemplo, y te compras un hamburgues, papa frita y Coca-Cola, y ahí están las 2000 calorías, y tú consumes solo eso durante el día, a fin de mes tú vas a bajar de peso. Porque a veces la gente entiende que come comida saludable, pero entonces lo come en gran cantidad y al final del día le dan 2500 calorías. Entonces esa persona va a aumentar de peso, pero está comiendo de manera saludable. Sí. Entonces todo se basa en la cantidad. Ojo, no estoy incentivando la comida chatarra, la comida chatarra, un poco complejo, pero al final del día lo que equivale es que las calorías te den las calorías que necesitas. Igual una persona cuando quiere aumentar de peso, que a veces dice, no, que yo como mucho esto, sí, pero quizás hiciste una buena comida, pero las otras comidas no fueron tan buenas, entonces al final del día los números no dan, y por eso esa persona no aumenta de peso, porque también uno ve muchas personas que quieren aumentar de peso y no lo logran. Claro, claro. Casi siempre cuando una persona está buscando dieta, tiene que entrar en déficit calórico para conseguir los resultados. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca, generar déficit calórico, ingerir menos calorías de la que se está quemando. ¿Y cómo se mide, cómo usted mide en un paciente? ¿Cuál es el déficit calórico que más o menos necesita? Hay una fórmula que es en base al peso del paciente y la altura. Entonces, con ese número, yo calculo dependiendo de lo que yo ando buscando. Si yo quiero que el paciente pierda peso, yo se lo calculo a 20. Mantenga peso, 25. Aumentar de peso, 30 a 35. Dependiendo de cuál sea mi urgencia del aumento de peso. Y ahí también se sacan las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, porque sabe que en la versión de dieta siempre se anda diciendo que los carbohidratos engordan, que el pan engorda, que el arroz engorda. Yo digo, no, comer mucho arroz, comer mucho pan engorda, pero cuando eso se busca en sus cálculos y se adecua a un plan, entonces no hay por qué tener miedo a la ¿Usted sabe por qué se lo estoy preguntando? Porque generalmente, ahora mismo con el bombardeo de las redes sociales y también con la información de las amistades y de todo lo demás, a veces uno ve a una amiga que está flaca y de repente le dice, pásame tu dieta.
Pero no necesariamente la dieta tiene que funcionar porque me acaba de decir que es algo que se personaliza por cada paciente. Claro. Y a veces también cogemos un bombardeo de las redes sociales de consume una cosa, consume la otra y no necesariamente nos funciona a nosotros. Claro. No, y no solamente eso. Siempre va a haber menú, siempre va a haber dieta, pero yo siempre le digo a los pacientes míos, lo que nosotros tratamos es de cambiar la situación de la persona. Porque tú puedes tener todo el plan adecuado, tener todos los alimentos, pero tu desempeño no es el adecuado. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que hiciste tu plan, pero antes de acostarse te da con comer helado. Ajá. Un ejemplo. Entonces, a veces, por eso yo siempre le digo a los pacientes, el menú siempre va a estar y puede estar personalizado y todo lo demás, pero lo que va a marcar la diferencia es lo que tú estés dispuesto a hacer. Sí. Aprender a pesarlo. Yo siempre he dicho de pesar los alimentos, porque eso es lo único que me va a garantizar que el paciente va a controlar las cantidades y va a generar el déficit calórico. También se toma en cuenta qué tan activa es la persona. Sí. Porque entonces ya ahí hay que hacer un cálculo un poquito más elevado para compensar las calorías perdidas durante un entrenamiento. Sí, pero ya eso sería una persona muy particular que tenga, que sea bastante rutinario con sus ejercicios, que vaya 3 veces, 4 veces a la semana, pero usualmente hoy día el paciente obeso nunca tiene tiempo para entrenar, nunca tiene tiempo para nada, busca excusas sobre excusas y busca la magia en la dieta. Por eso que es muy común que las dietas bastante estrictas se vuelven muy famosas, porque quieren un periodo bien corto perder libras para volver a lo mismo. Pero cuando esas dietas son muy estrictas, ¿no dañan el estómago del paciente? Claro, y genera, o sea, la persona se puede descompensar por completo, puede generar anemia, y obviamente una persona ya llega a un punto que al consumir tan poco de los alimentos va a ocasionar el efecto opuesto, le va a dar un ataque y va a volver a comer de manera compulsiva, porque el tema de la obesidad, hay un trasfondo más allá con la comida y es la parte de psicología. Sí, claro. Por eso que yo le digo a mis pacientes que siempre traten de ir de mano con su psicólogo, porque se puede oír cliché, pero hay una mala relación con la comida. Utilizan las emociones a través de la comida. Entonces eso tiene que ser bien manejado con la parte de psicología. A veces es necesario posiblemente psiquiatría para que lleve alguna medicación y en conjunto con una alimentación balanceada, que usualmente ellos se sorprenden porque ya vienen con antecedentes de que solamente como pollo y vegetales, lechuga y tomate y un huevo en la mañana. Yo tengo que ir hablando para que ellos entiendan. No hay que tenerle miedo al pan, no hay que tenerle miedo al arroz, pero hay muchos tabú. Totalmente. Generalmente una persona cuando está en esa etapa ya que está obeso, con dieta y ejercicio, ¿puede conseguir resultados o tiene que acompañarse de productos? Porque hemos visto mucho que se están haciendo muy famosos ahora mismo y es como que ya lo han hecho parte de la rutina. Sí. Entonces, en su experiencia, ¿usted ha visto que se pueden conseguir los resultados solamente con dieta y con ejercicio? Sí, Se puede. Se puede, y a veces uno recurre a la medicación como un empuje. Yo trato de explicarle bien de que eso es una ayuda externa. Usualmente el paciente me aborda de inmediato que quiere la medicación. Pero yo trato de hablar, de explicarle, mira, vamos a ir por parte, vamos a iniciar con la alimentación, le explico el pesar los alimentos y vamos por parte. Ya cuando el paciente me demuestra una buena disciplina, un buen enfoque, un buen resultado, entonces a veces uno recurre a la medicación porque a veces necesitan su ayuda. Sí, claro. Pero ya el paciente sabe que el resultado viene de él. Ya está preparado para lo que va a hacer, está educado realmente.
entiendo. Doctora, pero también tenemos otros pacientes que buscando la vía rápida utilizan no solamente medicamentos, sino tenemos el balón que se ha vuelto muy famoso. Sí. Sin embargo, yo siento que cuando le quitan el balón, dígame si estoy mal, le quitan el balón a la persona que ya deja de sentir esa sensación de llenura, terminan engordando más que como estaban al principio. Porque no se educó. No se educó. Y casi, y usted ha visto, le ha tocado ver estos pacientes y que entonces vienen mucho más gordos. ¿Y cómo usted maneja esto? Porque entonces yo siento que el estómago se ensanchó y en la reeducación el estómago vuelve a su estado natural, ¿se pueden lograr resultados o es cuesta arriba tratar a estos pacientes? Lo que pasa es que usualmente ya cuando el paciente va al balón gástrico va porque ya se cansó de las dietas. Y está buscando la magia. Pero también se ha visto personas que se lo han colocado, le ha ido muy bien porque ya tiene la disciplina, pero quiere esa ayuda externa, como quizás para bajar más rápido. Y yo he tenido unos cuantos que le han ido muy bien después, pero no es lo usual. Y usualmente ya cuando el paciente falla, tiene mucha vergüenza y a veces no vuelve. Ya. Tiende a buscar otro médico seguramente. Por la vergüenza. Sí. Doctora, ¿cuándo una dieta no funciona? ¿Es cuando no tenemos un buen diagnóstico porque no fuimos donde un especialista para que nos haga esa dieta? ¿O cuando simple y llanamente la dieta ya tiene como su calidad de vida en cada persona y ya esta no me funciona y hay que cambiarla? ¿Cómo es que va pasando esto? Lo que pasa es que cuando la persona va perdiendo peso, se le va disminuyendo la ingesta de calorías, pero llega un punto que ya yo no puedo marcar más el déficit calórico. Por eso que se habla siempre de que déficit calórico y actividad física generan grandes resultados. Usted ha escuchado seguro muchas veces que las personas te dicen, pero que yo hago mucho ejercicio y no bajo de peso. Es que en ningún momento yo te he dicho que porque hagas ejercicio vas a bajar de peso. Hacer ejercicio es excelente, es un regalo que tú le estás dando a tu cuerpo para que cuando tengamos más edad uno pueda tener esa calidad de vida, poder caminar con la espalda derecha, no sofocarse mientras uno camina. O sea, hay mucha diferencia cuando tuve una persona que toda su vida hizo ejercicio y otra persona que no. Pero cuando uno quiere bajar de peso, uno tiene que hacer actividad física más déficit calórico. Todo el tiempo. Pero por eso muchas veces cuando vamos al gimnasio o vamos a algún parque que vemos personas que tienen un peso adecuado y hacen ejercicio, es porque le están dedicando tiempo a su cuerpo. Porque hacer ejercicio no es solo para bajar de peso, es para todo. Sí. ¿Hay una edad que es en la que se complica bajar de peso en la población en general? Sí, bueno, en todas, pero yo diría que más que nada ya cuando uno entra a los 40, 50 años. ¿Es verdad ese mito de que hasta bebiendo agua uno engorda en esa época? No es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que, imagina, yo por ejemplo siempre a mí me han gustado los adolescentes. Porque los adolescentes son como una esponja. O sea, ellos absorben la información y son bastante moldeables. Tú hablar con un adolescente está dispuesto. Pero cuando tú estás con una persona, y principalmente los hombres que son cabeza cuadrada, tú querer educarlo, como dice, yo tengo 40, tengo 50 años haciendo esto y ahora me están diciendo que haga esto, como que a veces es un poco difícil. No es imposible, pero lo que yo siempre digo, la alimentación es educar, educar nuevamente. Cuando tú tienes una mente repitiendo 40, 50 años, conductas, toma tiempo. El problema es que muchas veces las personas se desesperan, quieren cambios rápidos, de inmediato. Y yo lo primero que le pregunto a la persona, ¿qué edad tiene? Me dicen 30, 40, 50, ok. Dame 50 años para cambiar lo que tú duraste 50 años haciendo. Es que realmente son 50 años de hábito. Totalmente. ¿Cuáles son los hábitos peores que podemos tener en la población dominicana que hace que nos mantengamos, o sea, que cojamos peso?
Para el más común que te dice, Dios mío, este es como mi talón de Aquiles cada vez que viene un paciente y lo que es más frecuente. El corre. La vida rápida. Si nos vamos hacia atrás, en la época de sus padres, de su abuelo, nos vamos a acordar que ellos eran guardia en la hora de comida. A las 12 en punto. Ahí, y no solamente la comida. El desayuno, la comida y la cena. La cena era antes de las 6 de la tarde. Antes no existía las meriendas. Ajá. Y siempre se comía lo mismo. Ajá. Como que no había mucha creación. Ahora todos los días tenemos que inventar algo nuevo, algo sabroso. Y nunca tenemos tiempo para cocinar. Sí. Incluso si nos vamos ahora, en el momento de Navidad, de las cosas que yo recuerdo cuando yo era niña, era que uno se juntaba con la familia. Y yo siempre me acuerdo que mi abuela duraba 7 días cocinando la comida del Toda 24. la comida, es verdad, incluso los sazones lo preparaban en la casa, sí, todo. Y uno mismo, siendo niño, ayudaba también en el proceso. Sí, sí. Hoy día, ya nadie quiere cocinar. Ya uno lo manda a hacer. Es verdad. O sea, ya eso se ha perdido. Cada día la cocina está más detestada. Ahora queremos resolver rápido. Entonces, ya no existe el comedor. Ya ahora todo el mundo tiene que trabajar todo el tiempo y como que ya no existe esa cultura de la familia sentarse en el comedor. Sí. Hay familias que lamentablemente por situaciones de trabajo y de otras cosas, pero tienen la oportunidad quizá de realizar el desayuno. Sí. Otra cosa también es que a nosotros nos educaron. Come rápido que hay que ir al colegio. Si no termina toda la comida, te pongo de castigo. Entonces, la misma presión de tener que comer rápido, de tener que comérmelo todo, son conductas que se van repitiendo y eso es lo que hoy día se ve. Sí. Que comemos muy rápido, que tengo que dejar el plato limpio, entonces nosotros no le damos tiempo a nuestro cuerpo de decir, mira, yo estoy llena, no quiero más, lo voy a dejar. Entonces eso, cuando tú lo repites todo el tiempo, nos vemos en la situación de ahora. Hablando de alimentación siempre, pero también hay una parte muy importante, yo siento que lo olvidamos mucho, que es la hidratación. ¿Qué tanto la hidratación ayuda en una dieta? Porque tenemos como que, ok, consume por lo menos 1 galón, 2 galones de agua diario, pero también tenemos ahora muchos endulcorantes, porque viene el agua también, que a veces viene con saborizada, o tenemos otros productos que son energizantes. O sea, ¿cuál es la función que usted entiende que tiene? Si sería solamente agua o pudiéramos valernos también de estos otros productos sin que nos haga daño en una dieta. Lo ideal es siempre mantener el agua presente, pero muchas veces la persona se concentra más. Tengo que beberme 1 litro, 2 litros de agua. Yo siempre le he dicho a las personas, para tú saber que estás hidratada, es verte hidratada. Sentir que los labios están humedecidos, que estás generando saliva y que el color de tu pipí sea tan clara como el agua como el jugo de limón, así clarito. Sí, sí. Esas son las razones por las cuales uno sabe que uno está hidratado y no tanto en enfocarse, porque a veces muchas de las personas ahora están los termos grandes. Los galones grandísimos. Y la persona se pasa, no, que me lo tengo que beber entero, entonces eso genera a la larga cierto rechazo. Las personas se abruman de beber tanta agua. Con el tema de los CLAI que me dijiste, a veces ayuda para que la persona se incentive a seguir bebiendo agua. No es que yo lo recomiendo, pero uno coge y deja. Porque lo que pasa hoy día es que muchas personas disfrazan la sed con otros líquidos. Pasa el día entero bebiendo café, el día entero bebiendo Coca-Cola, entonces te dicen, yo casi no bebo agua porque no tengo sed, porque lo disfrazan con otro tipo de líquido. Pero cuando a estos hábitos también le incrementan, por ejemplo, un paciente que está en dieta, pero consuma mucho alcohol o fume, ¿qué tan contraproducentes son estos hábitos contra una persona que quiera perder peso? Siempre se lo digo, son calorías extras y calorías vacías. Si ahora mismo tú vienes a mi consulta porque quieres bajar de peso, yo digo, mira, tú tienes una meta,
tú quieres perder peso y quieres generar déficit calórico. Ajá. Por cada desarreglo que tú hagas, te va a alejar más a la meta deseada. Entonces ya ahí no trata, por ejemplo, el paciente me dice, yo bebo todos los días. Entonces le digo, ok, ¿cuántos bebes diarios? 3, 4 tragos. Ok, vamos a bajarlo a 1 o 2. O sea, yo bebo sábado y domingo. Ok, vamos a bajarlo. Uno trata como, a mí nunca me ha gustado quitar las cosas de golpe. Ajá. Porque entonces cuando tú quitas las cosas de golpe, te puede traer el rebote del mismo paciente. Sí. Hay otros que me dicen, lo voy a eliminar todo, y yo, bien, perfecto, pero ya vino de la persona, no de yo imponérselo. Por eso yo siempre digo, nutrición es, aparte de un plan, es hablar, es conectar con la persona, buscar opciones posibles, pequeños pasos para que sean duraderos. Sí, claro. Pero doctora, ¿son todas las bebidas alcohólicas que tienden a engordar con el uso excesivo o hay algunas que no necesariamente hagan tanto daño? Es que todo está en la cantidad. Todo está en la cantidad, no importa cuál sea, es la cantidad. Porque, bueno, hay que tratar, obviamente, siempre le digo al paciente, si bebes alcohol, por ejemplo, trata de beber los destilados puros o utilízalo con algún líquido que no tenga calorías. Por ejemplo, si el paciente bebe ron, le gusta mezclarlo con Coca-Cola, por decirle, Coca-Cola de dieta, que es 0 azúcar, 0 calorías. Pero si la persona me dice, si yo le digo a la persona, mira, el vino no engorda, pero se me bebe 2 botellas, claro que lo va a hacer. Eso le va a hacer más daño que si me bebe un trago de vodka tónica, por decirlo. Sí. Todo está en la cantidad. En la cantidad, sí. Y aquellas que también, hay muchos tragos que son como de color y a veces tienen mucho azúcar incluido. Eso son Yo me imagino que esas cosas se las tienen que quitar eso a una dieta. En un trago de eso hay prácticamente una comida. Totalmente. Así de dañino puede ser ese consumo de... Es como consumir postre. Prácticamente, pero, vuelvo y digo, si estás en una meta para perder peso, trata de ser consciente, si tú sabes que mañana vas a salir y te vas a beber ese trago, disfrútalo, pero al otro día retoma tus hábitos, porque el problema es que cuando el paciente rompe la dieta, ya no vuelve a ella. Sí. Posiblemente porque se cansó, dice, bueno, ya que hoy es viernes, ya arranco el lunes. Entonces pasa viernes, sábado, domingo, rompiendo la dieta por un trago. Porque es que uno tiende a echarse la culpa. Entonces, si ya hoy tú hiciste un desarreglo, mañana retoma tu hidratación, retoma tu plan, retoma tu actividad física y no va a haber problema. Ok. Bueno, doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de los postres, porque tiene que haber una forma saludable de consumir postres. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la doctora Cristina Tonos. Doctora, el postre. Sabemos que tenemos mucho postre navideño, pero en general siempre tenemos postre. Y he visto que a veces te dicen, bueno, este no te engorda, este sí engorda. Este funciona, este no funciona. ¿Qué es lo que hace que un postre me ayude a la dieta o me desayude? Porque al final yo entiendo que tienen igual harina, tienen igual azúcar. ¿Es la composición diferente? O sea, ¿qué es lo que hace que sí se pueda? La cantidad. O sea, que yo puedo consumir postre tranquilamente si consumo la cantidad que usted me diga como en mi dieta. Claro, porque eso pasa mucho, que como ahora hay muchos productos saludables, cero azúcar, con harina de almendra, entonces la persona entiende que como es saludable puede comerlo en gran cantidad. Pero, por ejemplo, siempre ha existido esas barras, no sé si la has visto, de granola, que te dicen que tienen 100 calorías. Entonces, decide comerse 5. Son 500 calorías. Son 500 calorías. Mejor cómase un pedacito de bizcocho. Que tiene 500 calorías, posiblemente. O quizá tenga menos, no lo sé, pero nosotros tenemos en nuestra cabeza que como tiene 100 calorías, no engorda, entonces puedo comer más. Entonces, todo está en la cantidad. A veces uno se enfoca mucho en esto no engorda, esto engorda. Todo engorda, o sea, todo tiene calorías, todo está en la cantidad. También he escuchado de las frutas, que las frutas en general tienen muchísimo azúcar y que algunas son muy propensas a engordar. Más sin embargo, siempre se ha vendido que las frutas son completamente saludables y que tu dieta tienes que tener un consumo de fruta. Diga, sácame un poquito de la confusión de cuándo es correcto y cómo es correcto ingerir a frutas en la dieta. Siempre se ha dicho que la fruta engorda de noche. Sobre todo el mango, que tiene muchísimo azúcar y que te engorda muchísimo. Claro, se ve a una persona que se come 3 o 4 mangos, uno atrás de otro, no digo yo. Volvemos a lo mismo, la cantidad. Y algo tan simple y tan importante que cuesta entender que todo está en la cantidad. Por ejemplo, nosotros andamos en la calle y vemos a personas comprar en un frutero, pero entonces vemos ese plato grandote de fruta y creo que le echan miel de abeja y a veces azúcar también. Entonces, bueno, ya eso se convirtió en otra cosa, aparte de que es una cantidad bastante considerable. Las frutas son excelentes, pero yo siempre digo, imagínate cuando vas a consumir fruta el tamaño de tu mano. Una manzana, una pera, un guineo, ¿quieres sandía? O sea, una cantidad considerable, eso es todo. Pero cuando quieren exagerar con la cantidad, entonces ahí comenzamos a decir que la fruta engorda. Sí. Usted encuentra que, yo he escuchado muchísimas veces muchas personas diciendo que cuando lo ponen en dieta, las dietas tienden a ser muy costosas. No sé si es porque le ponen tipos específicos de productos que son muy costosos. ¿Qué tan real es esto? Porque puede ser una de las razones por las que generalmente ya en nuestra cultura las personas tengan miedo a hacer una dieta o comer saludable. Yo sí, eso siempre es el miedo. Muchas veces de los pacientes cuando van a nutrición, que creen que le van a poner una alimentación costosa, porque entienden que para comer bien hay que comprar caro, y eso es totalmente falso. Sí. Lo que pasa es, más que nada, hay que cambiar la forma de cocinar. Muchas veces el problema a la hora de hacer dieta es lo que sale de la cocina. Sabe que a nosotros los dominicanos nos gusta un arroz con su aceite, que salga su con. Sí, ¿entiendes? Totalmente. Las carnes usualmente las hacemos fritas o guisadas, que eso contiene mucha caloría, sobrepasa las calorías. Nos gusta mucho la salsa, el sazón, el condimento, todo eso genera calorías y grasas extras innecesarias.
Pero yo a mis pacientes le digo, mira, yo lo único que te voy a pedir es que te compre un pesito y una taza medidora. Ajá. Aquí vamos a aprender a pesar los alimentos. Ujú. Eso es como la repostería. Ajá. Cuando yo quiero que el bizcocho me salga bien, yo tengo que hacer la receta al pie de la letra. Totalmente. Pero, obvio, hay pacientes que tienen ciertas limitaciones, alimentos, ya sea por alguna condición que tiene, que ya eso es otro tipo de paciente. Ajá. Pero un paciente normal que lo que quiere es perder peso, yo no lo voy a mandar a comprar nada en el supermercado. Lo que tiene en su casa lo va a utilizar en las medidas que yo le especifico y eliminando ciertos aspectos culinarios. Ajá, ajá. Y ya con eso es suficiente. Ujú. ¿Cuál es el aspecto culinario que más pudiera hacer daño? Porque, por ejemplo, he visto en diferentes lugares que le dicen, bueno, utiliza aceite de coco, que es más sano. Sin embargo, he escuchado otra vertiente que dicen que el aceite de coco es muy difícil de digerir del cuerpo. Pero también entonces tenemos, por ejemplo, utiliza el aceite de oliva, pero sin embargo he visto personas que hasta al arroz le echan hasta sopita. Claro. Entonces, en todo esto, ¿cuáles serían, o sea, esas grasas y esas sustancias que serían más sanas en el paciente a la hora de preparar su alimentación? Yo, por ejemplo, trato de explicarle al paciente que trate de usar la menos cantidad de aceite posible en la cocina. Ajá. Yo, por ejemplo, obviamente tengo aceite de canola en mi casa y también Ajá. tengo el PAM, que Ajá. con eso a veces yo siempre he dicho que el paladar se acostumbra. Ajá. A veces en mi casa quieren huevo frito. Ajá. Y yo agarro y le pongo en el sartén un poquitico de agua para que el huevo no se pegue. Ajá. Obviamente no se le siente esa grasa, pero sale bueno. Todo es Ajá. acostumbrando al paladar. Lo que sí, hubo una época que se comercializó mucho lo del tema del aceite de coco. Totalmente. Y el aceite de coco es una grasa trans. Se debe evitar. Hubo incluso, a mí me han llegado muchísimos pacientes en consulta que para bajar de peso se beben en ayuna 8 onzas de Una agua cucharita. con 2 cucharaditas de aceite de coco. Y yo le digo, número 1, imposible. Ujú. Y número 2, el agua con el aceite de coco no te va a eliminar la grasa del chicharrón que tú te comiste a las 12 de la tarde. Ajá, ajá. Como que a veces quieren buscar medidas mágicas para no tener que cambiar ciertos hábitos durante Ujú. el día. Pero sin embargo hay personas que tienen el hábito de agregar siempre el aceite de coco cuando están cocinando el arroz. ¿Esto Sí. puede producirle daño a ese paciente en uso constante? Bueno, que lo hacen quizás para que el arroz tenga el saborcito a coco. Ajá. Exacto. Yo siempre digo, mira, si tú un día, porque quieres el sabor y ya cuando el arroz esté cocinado le quieres echar un poquitico, Ujú. no importa. Lo que es cuando tú repites lo mismo siempre. Que lo consumes diariamente, una cuchara pura. Exactamente. O Sería sea, lo que hiciera daño. un pollo frito no hace daño. Ajá. Pero si tú yo siempre he dicho, que siempre vivo cambiando de idea. Ajá. Si tú generas una meseta de equilibrio Ajá. y haces un desarreglo por aquí, un desarreglo por allá, ¿qué va a pasar? Absolutamente nada. Ajá. Pero si tú andas en una montaña rusa y en un periodo corto tú decides hacer equilibrio para volver a la montaña rusa, ¿qué va a pasar? Absolutamente nada. Ujú. Entonces, cuando tú repites lo mismo, que eso es lo más usual, Ujú. para bien o para mal, ¿qué va a pasar? Absolutamente nada cuando tú hagas algo. O sea, si tú haces todo mal y por un periodo corto haces algo bien, nada. Sí. Entonces, eso es lo que yo trato de explicarle a los pacientes. Ujú. Doctora, ¿lo que rebaja es el régimen alimenticio y la dieta o el ejercicio? La combinación, déficit calórico y actividad física. Sí, si una cosa no va acompañada de la otra, los resultados Bueno. no son idóneos. Una persona puede hacer déficit calórico y no hacer ejercicio y va a bajar. Y va a bajar. Va a bajar. Ujú. Sin embargo, he visto personas que hacen mucho ejercicio y llevan dietas, pero llega un momento en como que se para ese proceso de perder peso. Cuando llega ese momento donde se para ese proceso de perder peso, ¿qué se hace? ¿Se cambia de dieta o se cambia de hábitos tal vez de ejercicio? Porque
estamos conscientes que tal vez una rutina haga que el cuerpo se acostumbre y ya no le funcione lo que está haciendo. Esto suele suceder mucho. Entonces, ¿qué se hace en este momento? Se analiza qué tan marcado está el déficit calórico, si podemos seguir bajándolo, en caso de que ya no se pueda bajar más, porque ya llega un punto que ya no se puede bajar más, aumentar más el ejercicio. Sí. Doctora, esta pregunta es un poquito, ¿cómo le digo? Es como engorrosa. Pero generalmente identificamos que estar flaco es, estar flaco es como llegar al peso ideal. Pero no necesariamente esto se aplique para todas las personas, por su tipo. ¿Cómo usted sabe cuando un paciente llegó a su peso ideal, que no necesariamente se tenga que ver súper flaco, porque no es parte de su contextura? Claro. Todo va a depender de la edad. Ajá. Va a depender mucho, obviamente tiene que estar obligado por fuera de 30, o sea, ya a partir de 30 el índice de masa corporal, la persona se considera en obesidad. Ok. Pero a veces una persona puede tener 60, 65, 70 años, quizás el número me da en sobrepeso, pero la persona es activa, hace sus ejercicios, no tiene ninguna comorbilidad asociada al peso. Okay. La persona se siente bien porque, por ejemplo, hay personas que tienen edad ya, tienen un muy buen peso, dígase, está delgado, hace ejercicio y es hipertenso o tiene los colesteroles elevados, pero ya eso no está asociado al peso, ya eso es una enfermedad que la persona tiene. Entonces, el peso ideal, en resumen, es aquel peso que el paciente se siente bien, cumple con todos los criterios, come de manera correcta, hace actividad física y no tiene ninguna comorbilidad asociada al peso. ¿Cómo usted siente que se podría cambiar o reestructurar todo esto que está pasando con la alimentación en la población en general? Porque es verdad que pasamos de encontrar en el patio lo que estábamos ingiriendo, porque nuestros abuelos cultivaban y nosotros lo cogíamos del patio, lo cocinamos y lo teníamos acá. Y lo que está pasando, se debería reestructurar en nuestro país este tema de nutrición para conseguir mejores resultados, porque los resultados de la mala nutrición se está viendo en pacientes muy jóvenes, teniendo condiciones sistémicas que no van con la edad. Claro. Y vienen propias de la alimentación. Entonces, ¿cómo pudiéramos comenzar a tener un cambio en esto? Educar desde el hogar. ¿Usted entiende que esa educación tiene que ser desde el hogar o tiene que venir, tiene que venir una ayuda también escolar en esto? Lo que pasa es que viene del hogar, más que nada, porque siempre he dicho, son conductas aprendidas. Sí. Usualmente cuando tenemos a mamá y a papá que no tienen buen desempeño con los alimentos, tienen sobrepeso, obesidad, usualmente los hijos comienzan a repetir las conductas. Entonces, por eso a veces usted ve que mamá es obesa, papá es obeso y niño es obeso. Es que para los niños lo que hace mamá y papá, eso es verdad absoluta. Entonces se repite. Yo estoy viendo a temprana edad que mi mamá y mi papá comen de manera desorganizada, de manera abundante y utilizan ciertos alimentos con muchas calorías, muy consecutivos. Yo voy a hacer lo mismo. Entonces, básicamente es desde el hogar que hay que educar. ¿Y no será porque todavía quizás estamos muy arraigados a la cultura de que estar gordito es estar sano? Porque eso era una cosa que siempre se utilizaba. No, pero antes. Yo creo que ya estamos en una generación que ya eso no aplica. No aplica, no, sí. No, las personas de verdad quieren perder peso y en todos los sectores, pero la más que nadie quiere hacer los cambios adecuados. ¿Quieren perder peso de forma mágica? Sí, hay que hablar y educar y repetir. ¿Y hay algunas ocasiones en que esa pérdida de peso quizás se convierte en una obsesión para la persona y sea peligroso? Sí, claro. O sea, obviamente tenemos las enfermedades ya mencionadas. Por ejemplo, tenemos la obesidad, tenemos la anorexia, tenemos la bulimia y ahora han salido unos cuantos. O sea,
el peso a veces en el paciente suele ser peligroso en ambos extremos. ¿Usted ha recibido casos de pacientes que tienen anorexia y ese tipo Claro. de situaciones? ¿Y el abordaje, más o menos en cuáles edades se están manejando estos casos? Es más común en la adolescencia. Ajá. Y usualmente el adolescente va por parte de los padres. Ajá. Yo siempre le he explicado que eso debe ser una decisión muy propia de la persona, porque hasta que la persona no reconoce que tiene el problema, al igual como pasa con la obesidad, no va a haber cambios. Pero se trata de manejar siempre, digo, psicología, psiquiatría. Pero sin embargo en la adolescencia tengo entendido que hay una etapa donde hay como una acumulación de grasa propia del cuerpo por la fase de estiramiento porque la va a necesitar. Y en esta época es como que esos adolescentes comienzan a sentirse más gorditos porque no entienden que su cuerpo va a pasar por un cambio donde necesita estas grasas. Este tipo de situaciones donde las niñas generalmente, que me imagino que son las que tienen estas situaciones de sentirse gordita y caer en la anorexia, ¿no se darán propias en ese preciso momento? Es que es muy variado. Es muy variado en los adolescentes. Y se sorprendería, hay muchos casos masculinos también. Hay muchos casos masculinos, Sí. está pasando. Doctor, ¿y está pasando que son muchos también los varones los que quizás están buscando ayuda para bajar de peso, que no necesariamente tenga que ver con una condición sistémica? Claro, es que también el hombre también quiere sentirse en un buen peso y quiere sentirse en salud también. Sí. Eso no es solamente las mujeres. Cuando un adolescente está atravesando este tipo de situaciones, ¿cuáles son esas conductas que deberían ser una alerta para los padres de que está pasando por un proceso de quizás de anorexia? Bueno, se vuelven un poco antisocial, rechazo a la sociedad, efectivamente tienen posiblemente una delgadez marcada. Y comienzan a tender, más que nada se vuelven muy antisocial, rechazan la sociedad por completo, quieren estar solos, a veces hay episodios de emergencia, posiblemente se pueden desmayar, comienzan a tener mal desempeño en el colegio. Por ahí van notando los pequeños cambios. Sí, así como me imagino que uno tiene un peso ideal, me imagino que en este tipo de casos tiene que haber un peso que sea una alarma. Que es ideal. Sí, ¿cómo uno pudiera identificar, dependiendo de la condición física, o sea, porque me imagino que individualmente cada quien es diferente, en identificar se está pasando en la pérdida de peso o identificarlos en nosotros mismos? Que le había mencionado, peso de la altura, por la altura, y si me da por debajo de 18, ya estamos hablando de que la persona tiene un bajo peso. Sí. Doctora, nosotros comenzamos hablando de la alimentación en Navidad y terminamos hablando de un abanico de cosas. Pero, si usted tuviera que dejarle algún consejo a la población sobre cómo alimentarse en la Navidad, ¿qué sería en lo que más le hiciera hincapié? Porque ya viene el 24, ya viene el 31 y ya viene esa época. ¿Qué usted le diría? Bueno, básicamente no dejen su actividad física, lo que ya mantienen, porque por ejemplo yo voy mucho al mirador y ahora en diciembre está vacío. Está vacío. Entonces, no, los que ya están entrenando, no dejen su entrenamiento, mantengan su hidratación, pásenla bien los días correspondientes, pero no condenen el mes entero. No hay necesidad, o sea, siempre hay sus varias festividades, pero en los días que puedes mantener tu plan adecuado, tu ejercicio, tu hidratación, manténlo para compensar. El cuidado número uno que deberían tener del consumo de comida y bebida, ¿cuál sería? El cuidado ideal que deberían tener entre el consumo de comida y bebida para usted, ¿cuál sería? El solamente utilizar la proporción de comida la que van a consumir en el momento, o pesarlo. Bueno, te la puse difícil. Es que está difícil. No creo que. Pero, por ejemplo, que lo que yo les digo a los pacientes es: cuando tú pesas el alimento y lo pesas, ya tú más o menos sabes. Porque no es que tú vayas el 24 o el 25 con tu pesito. Aunque hay unos cuantos por ahí que lo hacen. Sí. Pero cuando tú lo pesas y lo practicas en tu casa, ya más o menos tienes una idea. Entonces, porque
está bien, vamos a disfrutar, pero se puede disfrutar con control. Ajá. Entonces ya cuando tú vayas a esas reuniones, pues tú más o menos te sirve acorde a lo que más o menos, aunque le pone un alguito más, Ajá, pero por ajá. lo menos no vamos tan lejos de la realidad. Ya entiendo. Bueno, doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero como siempre tiene las pantallas para dar sus contactos. Ah, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad. Thank you.